Estamos de regreso aquí en CNN Chile Radio con actualización de noticias internacionales que nos llevan primero a Medio Oriente. Laura Soto nos va a contar al respecto. ¿Cómo está, Laura? Así es, ¿qué tal nuevamente, Seba? Nos vamos directamente hasta Dubái y un accidente que se produce en un espectáculo aéreo cuando un piloto de origen indio estaba realizando su presentación y ocurre entonces este lamentable suceso que finalmente le termina quitando la vida. Estaba él conduciendo un jet de combate y mientras yo les comentaba, presentaba entonces este espectáculo en este show aéreo en Dubái, sucede entonces este terrible accidente que hace que pierda la vida y que también es captado por las personas que se encontraban en ese momento. Ocurrió la colisión a eso de las 2 de la tarde con 10 minutos hora local, según lo que se ha informado hasta al respecto. Y también, por supuesto, que ahí los carros de bomberos y también otros equipos de emergencia tuvieron que acudir a la zona para poder finalmente trabajar en este hecho, responder rápidamente a este incidente y tener que manejar la situación en el lugar. Pero lo cierto es que son bien impactantes las imágenes. De hecho, se puede escuchar un poquito del ambiente, los gritos de las personas cuando ven que sucede aquello. Sí, escuchemos un poquito. Yo. Se alcanza a ver en la imagen el momento del impacto propiamente tal, pero el ambiente muy claro, muy elocuente. Claro, y la gente cómo reacciona también, muy impactante ver un hecho de ese tipo. Ahora este se llama Dubai Air Show, ese es el espectáculo donde ocurre, ¿no es cierto?, este hecho, y es un evento que atrae a más de 148.000 asistentes, según lo que se informa, y también expositores de 1.500 empresas, es decir, también es bastante concurrido y muy importante, al menos dentro de este mundo de espectáculos aéreos que se desarrollan en distintas partes del mundo y también acá. Particularmente es muy importante y por lo mismo también ha generado mucha noticia esta situación. Sí. Habrá que ver por qué sucede este accidente. De hecho, es una noticia que nos llega hace unas pocas horas atrás, por lo tanto todavía queda en materia de investigación saber cuál fue el fallo que pudo haber tenido finalmente este piloto para finalmente colapsar y caer de lleno en tierra. Muy lamentable entonces lo que sucedió allá en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Ahora vamos hasta Taiwán y en medio de las crecientes amenazas y tensiones con China es que justamente las autoridades de dicha isla han decidido difundir un manual de crisis que habla a la ciudadanía sobre cómo responder a distintas emergencias, pero también en el caso de una invasión extranjera, y es lo que finalmente expone este libro que tiene alrededor de 32 páginas, que de hecho hace unos meses atrás también había sido compartido a la ciudadanía y ahora también nuevamente se comparte, ¿no es cierto?, entre las personas que viven finalmente en la isla. Para algunos críticos, de hecho, consideran de que no están de acuerdo de que se gaste dinero de los contribuyentes para crear un libro de este tipo, pero para otras personas, por supuesto, que da calma al menos tener este tipo de manual. Se habla, por ejemplo, qué hacer en el caso, por ejemplo, de toparse con tropas extranjeras, también qué elementos son necesarios para preparar una mochila de emergencias, es decir, también ese tipo de informaciones son las que incluye este libro que ha sido entregado a millones de hogares finalmente en Taiwán, no solamente sobre invasiones, en este caso una imposible invasión china, sino que también sobre desastres naturales, es decir, todo tipo de emergencia se explica qué debe hacerse la ciudadanía. Pero en el contexto actual, ¿no?, por las tensiones que hay en torno a la zona y a la isla, por supuesto, que ese es el foco. Que el foco principal está ante la posibilidad de algún ataque. Sí, de todas maneras, y también hay que tener en cuenta ahí lo que ocurrió, por ejemplo, esta última disputa diplomática que hubo entre Japón y China con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien ha dicho en el fondo de que si es que China eventualmente lanza una invasión contra Taiwán, ellos se involucrarían militarmente, y eso ha provocado mucha tensión y críticas por parte de Beijing, y es ahí que reflota nuevamente este tema de las tensiones que siempre están ahí, por supuesto, pero que nuevamente haya sido noticioso este hecho es debido también a esas tensiones que ahora se generan entre Japón y China con la llegada de esta nueva primera ministra. Ahora yo les decía, 32 páginas tiene este folleto, incluye cómo armar una mochila para poder escapar en caso de una emergencia, qué hacer cuando son una sirena de ataque aéreo, cómo prepararse para dar primeros auxilios, y lo que yo te decía también, esta advertencia
de qué hacer cuando se topa uno con fuerzas extranjeras hostiles y que también podrían usar la desinformación, dice este libro, para debilitar su determinación de defender las islas si China ataca. Es decir, también tiene un mensaje bien claro respecto a ese punto. No es al azar, pero por cierto que ahí también todo se da en este contexto de nuevas tensiones, al menos entre ambos países. Sí, que están recrudeciendo y generando tensión también en la zona en general, no solo entre Taiwán y China, sino también sumando a otras naciones. Exactamente, la zona de Asia-Pacífico. Ahora vamos al último tema, porque quizás muchos estuvieron atentos anoche a las finales del certamen de belleza más famoso del mundo, Miss Universe, que finalmente obtuvo como ganadora a Fátima Bosch, quien era la candidata mexicana y quien, recordemos, también tuvo ahí una gran polémica con uno de los ejecutivos del certamen, quien la increpó frente a sus compañeras. Esto ocurrió a comienzos de noviembre. Tenía que ver respecto a una que tenía que compartir cierto contenido en redes sociales, pero que era algo que no estaba establecido en las bases del concurso, al menos. Y ella, en el fondo, se negó o no lo hizo, y este ejecutivo la increpó por no haber compartido dicho contenido de certamen en sus redes sociales de forma muy dura. Y eso hizo que ella se fuera de esta reunión y que también el resto de sus compañeras, algunas de ellas, también se levantaran y se fueran en su solidaridad con ella. Ahora ha sido ella quien finalmente gana el Miss Universo. Tiene 25 años, originaria de Tabasco, y se ha convertido en la cuarta mexicana en ganar un certamen del Miss Universo, que este año se llevaba a cabo en Tailandia, de hecho, y que de hecho la persona que salió segundo lugar es justamente la candidata que representaba a Tailandia. Ella es la semifinalista con Fátima Bosch. Y el caso de nuestra representante chilena, Ina Moll, ella llega hasta el top 12, pero no logra pasar entonces ¿Top 12? Top 12, igual que Emilia Díez, pero no logra pasar al top 5, avanzar al top 5, que también lo que le sucedió el año pasado, en este caso, a Emilia Díez. Pero sin duda de que lo que vimos, al menos en esta final del Miss Universo, es que las representantes latinas se llevaron el show. Hay, de hecho, gran parte de las candidatas que pasaron al top 30, después al top 12 y así, eran justamente representantes latinoamericanas. Estuvo en este caso, bueno, por supuesto, México, Paraguay, Chile. Ahí también hubo críticas, por ejemplo, en redes sociales de que Argentina, que también era una de las favoritas, no pasó ni siquiera al top 30, lo cual ahí generó también cierta polémica. Pero también estuvo representantes que pasaron al top 30, Cuba, por ejemplo, Puerto Rico, Costa Rica. Es decir, también estuvo bien marcado esto por la presencia latina de las concursantes de Latinoamérica. Claro que sí, y que termina entonces con este triunfo de la mexicana. Sí. Gracias, Laura.